Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencias de la Educación y naturópata y en el siguiente podcast vamos a estar hablando sobre el consumo de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas. Últimamente ha habido varias tendencias como la dieta paleolítica y otras que cada vez más problematizan el tema del consumo de estos alimentos. Por ejemplo, la dieta paleo arguye que el diseño biológico del ser humano sigue siendo el diseño paleolítico, de la era paleolítica, donde no existía agricultura. Por lo tanto, antes de la agricultura no había consumo de cereales, de leguminosas y de semillas en general, pero sobre todo de cereales y leguminosas. En la dieta paleolítica también se trabaja el tema de los lácteos, pero fundamentalmente se sustrae, además de los lácteos, las semillas, en este caso cereales y leguminosas. Recordamos que los cereales son maíz, trigo, avena, cebada, entre otros. Hay pseudo cereales como la quinoa, por ejemplo, que tiene menor cantidad de almidones. Y tenemos también las semillas leguminosas, que son las que nacen en vainas, como lo son, bueno, se les llaman granos, en países como Perú le llaman menestras, tienen distintos nombres. Frijoles, más hay caraotas, frijol negro, frijol bayo, quinchoncho, guandul, entre otros. También tenemos las semillas oleaginosas, que son ricas en grasas, como las almendras, avellanas, el merey, anacardo o marañón, entre muchas otras. También tenemos ahí el ajonjolí o sésamo, el lino, la linaza o linaza, entre otros. Pues lo que sí es cierto es que estos alimentos tienen antinutrientes. Por ejemplo, las que más tienen antinutrientes son las leguminosas. Por ejemplo, contienen lectinas. La lectina es una proteína proinflamatoria. ¿Por qué contienen lectina? Recordemos que son semillas y las semillas van a buscar, su diseño es crear o desarrollarse como una nueva planta. Para ello necesitan defenderse, para evitar ser consumidos tan rápidamente por insectos y microorganismos que puedan evitar que cumpla su función, que es convertirse en una nueva planta. Entonces tienen sustancias que son defensivas y que al ser consumidas por el ser humano pueden generarse o generar reacciones como inflamación. Por ello contienen este tipo de sustancias. En tal sentido, su consumo puede ser problemático, por ello en muchos sistemas y dependiendo también de las patologías de las personas, de ciertas condiciones, pueden ser menos convenientes. Ahora, en general, y recordemos que lo que nosotros planteamos es que cada organismo es distinto. Por lo tanto, no podemos igualar la dieta a todo el mundo. No existe una dieta perfecta para todos, ya que hay distintos factores fisiológicos, ambientales, culturales, económicos, entre muchos otros. Bien, pero sí podemos determinar, por ejemplo, cuáles son los más proinflamatorios, como por ejemplo, en este caso decimos los más proinflamatorios y que hay más cantidad de personas que tienen cierta sensibilidad al consumo de estos alimentos, son, por ejemplo, bueno, evidentemente las leguminosas, los granos, las menestras. Estas son las que tienen mayor contenido inflamatorio. Es de resaltar que, por ejemplo, el maní, que podría ser considerado una semilla oleaginosa, en realidad es una leguminosa porque crece en una vaina. Particular planta porque la vaina crece bajo la tierra y usualmente las vainas de las leguminosas están arriba, son en la parte, digamos, en los tallos de las plantas, pero el maní está en la parte subterránea. Es de resaltar además que el maní es uno de los que tienen también más componentes proinflamatorios. Bien, las que más tienen componentes proinflamatorios son las leguminosas, menestras o granos. Luego
están los cereales, ¿sí? Y en particular el que se está teniendo mayor importancia, mayor cuidado es el trigo y la cebada, que tienen gluten, que está asociado también a múltiples problemas, sobre todo además por las modificaciones que se ha tenido a través del tiempo, la hibridación, los transgénicos y por supuesto todos los procesamientos, blanqueamientos, refinamientos y sustancias que se agregan a los subproductos derivados del trigo. Bien, entonces tenemos primero las leguminosas o menestras, que son los más proinflamatorios. Por supuesto que dentro de ellos hay unos más que otros. Después tenemos el grupo de los cereales. Igualmente dentro de ellos tenemos los más proinflamatorios, como es el caso del trigo. Y luego, de último, tenemos las semillas oleaginosas, que son las menos proinflamatorias, pero también contienen algunas sustancias. Recordemos entonces que también va a depender del organismo. Hay personas más sensibles, hay personas que en algún momento de su vida pueden ser más sensibles porque hay inflamación, hay deterioro por malos hábitos, por estrés, por alguna situación particular, por alguna enfermedad particular, que puedan ser mucho más, digamos, sensibles a esto. Pues bien, en todo caso, en todo sistema alimentario terapéutico, incluyendo el vegetarianismo, donde se consumen cereales, leguminosas y semillas oleaginosas, porque además cuando están integrales son una buena fuente de proteína, ya que tienen alrededor del 20% de aminoácidos esenciales que son utilizados para el organismo para sintetizar proteína. En cualquier sistema que se incorporan estos alimentos tienen que ser lo que llaman activados. ¿Qué significa esto? Que como es una semilla, cuando la activamos es cuando ella se prepara a despertar, por decirlo en términos muy cotidianos, muy coloquiales, y está preparándose a crear una nueva planta, empieza a crecer. Y en ese proceso, de manera natural, los alimentos o los antinutrientes de estos alimentos, estos antinutrientes proinflamatorios, se descomponen, se reducen. Ciertamente no en 100%, pero se reducen enormemente. Por lo tanto, la primera recomendación es esa, es activar estos alimentos. Por lo tanto, hay que adquirirlos de manera integral para poder activarlos, ya que si han sido procesados, por ejemplo el arroz, que es un cereal, cuando está refinado, se le ha descascarillado, ha perdido buena parte de los nutrientes, de las fibras, de la proteína, el complejo de vitamina B, pero aparte ya no puede ser activado porque ya no está vivo. Bien, entonces lo primero es activarlo y lo segundo también son las proporciones. Es decir, que tienen que estar consumidos en proporciones adecuadas. Esto va a depender también de cada caso. En todo caso, desde de la naturopatía hay algunas orientaciones generales que nos pueden servir, digamos, como los elementos más terapéuticos para su consumo. Bien, entonces vamos a hablar primero de cómo activarlos y segundo, cómo consumirlos, escogerlos y combinarlos. Primeramente, entonces, para activarlos se dejan remojando por lo menos 14 horas. Hay semillas, hay cereales, leguminosas y semillas oleaginosas que se activan en menor tiempo. Pero en general decimos 14 horas, toda la noche. Ese es el tiempo adecuado en el cual absorbe agua como semilla y empieza a crecer y empieza a activarse, reduciendo componentes proinflamatorios, mejorando la absorción, el aprovechamiento de los nutrientes. Otra opción muy interesante es germinar las semillas. Después de ese remojado, hay distintas maneras, pero se promueve que empiece a crecer y empiece a desarrollarse como una planta. Esto puede durar alrededor de 3 días, dependiendo del grano, de las condiciones climáticas, la temperatura, la humedad relativa, entre otros. Hay distintas técnicas de cómo hacerlo. Lo importante es que primero se deje remojando las primeras 14 horas y luego ya no van a estar debajo del agua, sino que van a estar en alguna superficie que permita escurrir, es decir, que estén secas, que estén tapadas en un lugar oscuro y que además no entren insectos que puedan incorporar microorganismos que fermenten estos alimentos de manera inadecuada. Aparte de eso, pues hay que lavarlos diariamente entre 2 y 3 veces para evitar precisamente que los microorganismos las descompongan.
Bien, esto va a ser varios elementos muy importantes. Uno va a ser que, por ejemplo, en el caso de los leguminosas, que es en el que se utiliza más comúnmente porque son las más fáciles de germinar, aunque, por ejemplo, oleaginosas como el sésamo o ajonjolí y la linaza también se pueden germinar, incluso el arroz, todas se pueden germinar, obviamente, pero hay unas más sencillas y más utilizadas en la culinaria. En este caso son las leguminosas, granos o menestras, y dentro de ellas, las que más se aprovechan de esta forma, tenemos las lentejas y el frijol mungo o frijol chino. Bien, entonces bueno, además cuando ellas crecen, sobre todo las leguminosas o menestras, ellas cambian su constitución. Otro factor importante es que tanto cereales como leguminosas son alrededor de tienen entre 40 y 50, 60% de almidón, que es un nivel muy elevado para algunas personas que puedan tener algunos problemas metabólicos. Por ejemplo, pacientes diabéticos o que sufren de diabetes, entre otros elementos importantes, o de sobrepeso. Pero cuando el grano germina, estas leguminosas reducen los niveles de almidón, ya que este almidón es, por decirlo de alguna manera muy coloquial, consumido por el propio grano para crecer. Es utilizado por el propio grano para desarrollar una planta, y esta planta desarrolla más nutrientes como aminoácidos, más fibras y otras sustancias muy beneficiosas. Bien, pero aparte viene un tema económico interesante, que se multiplican hasta por 5, es decir, un kilo de granos o 100 gramos de granos se puede convertir en 500 gramos o un kilo en 5 kilos, generando un gran ahorro. También importantísimo considerar en muchos de nuestros contextos donde hay problemas económicos importantes o recursos limitados. Entonces ahí el germinado también se convierte en otro elemento muy importante para la alimentación y la salud, porque la dimensión económica es una dimensión fundamental también. Es decir, es sumamente importante comprender los recursos disponibles de los alimentos. Muy bien, entonces estas serían las maneras de activar las semillas. En el caso de las oleaginosas, pues con el remojado suficiente, el proceso de germinación es más complicado, al menos que sean semillas como la ajonjolí o sésamo, que le llaman también, aunque también es más complicado y es menos común su uso culinario. Pero con el dejar remojar ayuda muchísimo. Otro de los elementos que se hacen es que después de activarlos, como por ejemplo los de remojar, para algunas personas es mucho más conveniente retirar la cascarilla de cada grano. En el caso, por ejemplo, de las almendras, como semilla oleaginosa, o en cualquier semilla leguminosa, es importante porque ahí es donde hay mayor concentración de sustancias proinflamatorias. Por lo tanto, las personas pueden sufrir más inflamación cuando consumen el germinado, incluyendo estas cascarillas. Bien, entonces estas son algunas técnicas importantes, sencillas de hacer para mejorar, sobre todo para personas que puedan sufrir de algún tipo de proceso proinflamatorio, sobre todo a nivel gastrointestinal, por supuesto, el colon o problemas digestivos de distintos tipos. Muy bien, entonces esto es el primer punto que queremos trabajar, que es cómo activar los granos. El otro tema tiene que ver con las combinaciones. Desde la naturopatía se hace una observación bien interesante. Se consideran estos alimentos, digamos, que tienen grandes nutrientes, pero que hay que consumirlos moderadamente. Entonces se recomienda que, como por ejemplo lo que son cereales, arroz, maíz, trigo, por supuesto, primeramente consumirlos integrales, enteros, pero aparte remojados, activados, ¿sí? Y bueno, las leguminosas como lentejas y frijol chino o mungo, pues germinados preferiblemente. Pero aparte de eso, hay que considerar que tanto cereales como leguminosas tienen mucho almidón. Bien, entonces se considera un alimento de mucho almidón que, sobre todo en el caso de problemas proinflamatorios a nivel gastrointestinal o problemas de diabetes, para asimilar los carbohidratos, pues no se combine con otra fuente de carbohidratos fuertes. Por ejemplo, esa combinación que se recomienda y que es muy común en las culturas latino-caribeñas, que se consume arroz con granos, podría ser muy contraindicada para muchas personas que sufren tanto de inflamación
como de problemas metabólicos. Entonces se recomienda que si se va a consumir cereales o leguminosas no se combinen en el mismo plato. Yo podría consumir en la mañana un cereal integral y en la tarde y en el mediodía consumir los granos. O un día cereal, el otro día grano, y con eso estamos obteniendo todas sus propiedades y los aminoácidos esenciales para sintetizar proteínas. Por el cuerpo, pues sintetizar las proteínas. Eso es una buena indicación. Otra combinación común que no es adecuada es combinar, por ejemplo, arroz, granos, papa, yuca, pan. Es decir, estás combinando muchas fuentes de almidón y de seguro va a generar inflamación. Otro factor importante son las cantidades. Se promueve que el consumo de estos no sea excesivo, de este tipo de alimentos que tengan componentes proinflamatorios, que no sean tan excesivos. Por ejemplo, en un sistema, una persona esté normal que sea 50% del plato y el otro 50% sea más bien hojas o plantas, alimentos que sean bajos en almidones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos consumir el arroz integral y lo vamos a combinar con vegetales de distintos tipos. Pueden ser, por ejemplo, guisados o hortalizas como zucchini o calabacín que tiene poco almidón, o berenjenas que tiene poco almidón, cebollas, pimentón o pimientos que le llaman también, que son alimentos con poco almidón, o ensaladas frescas de rúcula, lechuga, etc. Se podría combinar el arroz integral con el frijol germinado, porque ya el germinado ha reducido enormemente su cantidad de almidón. Obviamente a algunas personas no les conviene porque les genera inflamación. Entonces esos son elementos también a considerar. Incluso personas que pueden normalmente consumirlo, a lo mejor en algún periodo, en algún momento, por un desequilibrio interorgánico gastrointestinal, sea conveniente no consumirlo de esa manera. O cuando está en un proceso de recuperación interorgánica porque ha pasado por algún proceso de salud, es bueno hacer las mejores combinaciones para evitar inflamación que va a dificultar más cualquier proceso de reparación orgánica, porque la inflamación genera también mucho desgaste y mucha utilización de energía y de sustancias reparadoras por parte del organismo. Muy bien, entonces hemos trabajado por un lado el tema de activar las semillas. Por el otro lado hemos hablado sobre el tema de combinar las semillas, escogerlos además, prepararlos, que son elementos fundamentales para pues aprovechar de la mejor manera posible estos alimentos, igual que las proporciones. Cuando entonces además estamos en un proceso súper terapéutico, en una salud más delicada, se recomienda que en todo caso sea máximo el 20% del alimento, del plato, sea alguno de o cereal o leguminosa, pero que no sea más de eso cuando nos estamos recuperando. Y lo demás sean alimentos o crudos o poco cocidos con bajo nivel de almidón. Eso generaría mucha mejor digestión y una menor sobrecarga y sobre todo evitar procesos proinflamatorios. De igual manera, no se recomienda combinar cereales o leguminosas con proteína animal. Preferiblemente consumir la proteína animal con vegetales de bajo nivel de almidón, ensaladas frescas, preferiblemente, y no combinarlos como se hace muy comúnmente en la cultura latino-caribeña. Con estas recomendaciones sencillas vamos a potenciar el consumo y la apropiación y el mejor aprovechamiento de estos alimentos. También sería conveniente, dependiendo de cada caso, de que no se consuman todos los días. Se pueden establecer consumos en la semana, 1, 2, 3 veces, todo va a depender de cada caso. Lo importante es que ya tienes herramientas para tú ir tomando las mejores decisiones. Y una posible evento también es sustraer semillas de este tipo, es decir, cereales, leguminosas, principalmente cereales leguminosas, en algunos casos inclusive las oleaginosas, porque hay personas que, aunque estos alimentos tienen menores concentraciones de sustancias o proinflamatorias o antinutrientes, hay personas que son sensibles. Entonces puede ser que por un periodo de tiempo se sustraigan estos alimentos para mejorar los procesos proinflamatorios, desintoxicar el organismo y luego introducirlos de manera muy moderada.
O incluso existen sistemas como la dieta paleo en el que no se consume y cada vez hay más tendencias en la que se sustraen estos alimentos. Obviamente esto no es tan compatible, por ejemplo, con sistemas terapéuticos como el vegetarianismo, porque dentro del vegetarianismo básicamente los cereales, las leguminosas y las oleaginosas son fuentes de proteínas importantes. Pero en el sistema de dieta paleo, low carb, bajo en carbohidratos, se está teniendo esa tendencia de no consumir cereales y leguminosas en particular. No ocurre tanto con las semillas oleaginosas porque es la que menos tiene componentes proinflamatorios. Para nosotros eso va a depender de cada caso. ¿Sí? Por eso es que cada sistema tiene defensores y detractores, porque hay personas que les conviene, que pueden y que perfectamente viven muy sanamente consumiendo cereales y leguminosas de manera adecuada. Hay otras personas que por su constitución, por su fisiología, por su genética, incluso por sus factores culturales, no es tan conveniente este consumo. En todo caso, moderación, saberlas combinar y, pues por supuesto, cada vez más inteligencia y cada quien tiene que observar su organismo, observarlo, ver cómo reacciona y aprender, porque cada organismo es diferente. Muchísimas gracias por su atención.